el tema, no, ya, la sacaría de solo, ahora canta, la dura. Digo, mira, eso hay que afinar mucho. Efectivamente, yo veo el trabajo merece la pena. Además fue la última tesina que se leyó por el plano antiguo, es decir, con tribunal. Tú eres siempre el último niño que nació aquí fuiste tú. La última, cuando eras hospital, eso es. La última tesina con tribunal, ahora ya no, ahora la universidad está ya evacuada. Hemos pasado como el bachillerato, pero la idea que yo no sé. Es una enseñanza de este país. Yo creo que yo no estoy adscrito a ninguna idea concreta, yo paso de todo, yo no quiero saber nada, absolutamente nada. Bueno, realmente el tema en sí, lo que decía, fue la última tesina recibida con tribunal, los principios internacionales, el estudio de los derechos humanos, el estudio de los grupos, la tesis de la China muy valorada, entonces vimos que había que esa tesina, quiero recordar que costaba de una amplia introducción histórica, yo creo que de las ciudades de realengo importantes del reino de Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, y además Úbeda con una densidad, una historia que realmente es envidiable, pero el 16, Úbeda es un emporio impresionante, por la nobleza, esa nobleza que ha sido belicosa, guerrera. Una vez que acaba la guerra de Granada, pues entonces ya no hay guerra, ya no hay actividad bélica, se hace más social, más sedentaria, y quiere dejar testimonio de su importancia, como Molina o la familia de los Benavides, por esas grandes construcciones. Aquí estoy yo, como decía que el lema, recuerdo un escudo en Santillana del Mar, que el lema era: mi obra y no mi abuelo me han llevado a los cielos. Yo tengo que acatar la paz. Mi obra y no mis abuelos me han llevado a los cielos. Por esas grandes construcciones en las que evidentemente el sitio más emblemático es el Salvador. Yo le llamo, no sé si aquí lo puedo decir, el templo a la soberbia. Y aquí, el templo a la soberbia, lo digo en clase, lo digo en doctorado, quiero un doctorado sobre las catedrales de Andalucía Oriental. Cuando hablo de Siloé, hablo tal, el templo a la soberbia porque la Orden Católica, cuando funda, elige la Capilla Real de Granada el 14 de septiembre de 1504, Reina Isabel, ella muere el 26 de noviembre, martes, si no la reina martes, el 6 de noviembre, la reina instituye una capilla aneja a la catedral, pero no un templo exento y autónomo para su enterramiento. Solamente yo creo que no se da en tu caso de eso lo llamo el templo a la soberbia de un hombre que de una hidalguía, que me corrija aquí mi amigo Vicente, que sabe más que yo, que de una hidalguía media, pues alcanza unos puestos impresionantes, ¿verdad? En las instrucciones de Palamón, el consejo que le da Carlos V a su hijo, como el pesetero, pero es muy leal, ¿verdad? Y yo creo que alcanzó una posición y quiso dejar testimonio, además, felizmente, hay una instrucción histórica básica, fundamental. Yo creo que eso es lo que dedicamos a la historia del arte. Tenemos que partir de la historia, porque la historia es la infraestructura, y a partir de ahí montamos. Estamos atravesando un periodo de crisis económica, ¿no? Pues eso es lo que general. Ayer hubo una subasta en Madrid, donde hay un amigo mío en Segre, lo llamo hoy y digo, oye, ¿qué se vendió ayer? Y se vendió el cuadro. La situación no hay dinero, la situación económica repercute en el arte, ¿verdad? Y eso tiene que ser más un siglo de esplendor en Úbeda, Baeza. Luego, al final del siglo ya viene la crisis. Esa crisis, sin embargo, en Granada no se siente. Porque en Granada, con la guerra de la Alpujarra, como si se destruye tanta iglesia, hay que rehacerla. Esa gran actividad febril que hay en Granada a finales del siglo XX. Entonces, esa historia. Luego, el estudio de la fábrica. Yo ahora digo, me dedico a escultura. Yo soy un historiador del arte, un maestro, un especialista en todo y en nada. Somos generalistas, como médicos generalistas. Ahora me dedico a la escultura, pero me sigo con mucha arquitectura, que son mi principal objetivo. Es la pared de estudio serio de Dios. Y no solamente, maravilloso, pero hacía falta una actualización. El lenguaje se va actualizando con el tiempo. Y
y sobre todo una relectura de los documentos. Documentos que este verano en el Archivo de Bogotá, en Colombia, me encuentro un contrato para hacer un retablo. El retablo que llevamos hijo de Bogotá, se lo decía. Bueno, pues el señor que lo encuentra lo publica sin más nada, hay que hacer un estudio del documento, una relectura del documento, una interpretación del documento, porque a veces pasa que dos, ¿verdad? Y eso lo ha hecho Javier, aparte de que lo ha hecho muy bien, con mucho tesón. Y yo creo que el estudio de la fábrica, de lo que llamamos la fábrica arquitectónica, creo que es algo realmente. Pero hay otro capítulo para mí claro. Él lo que pretende hacer es una historia total. Lo que abarcar es intentar volver a darle vida al edificio los muebles. Que tuvo un amoldamiento que estuvo muy bien dotado. Lamentablemente nuestras adversidades de esta España, ¿verdad?, donde a veces nos peleamos, nos enfadamos y nos tiramos los platos a la cabeza, pues ha dado lugar a que ese edificio haya llegado muy mermado a la actualidad. Sin embargo, tuvo un patrimonio de bienes muebles. Claro, hablaba yo con uno en Granada de la exposición, que no, que Granada tiene un patrimonio excepcional. Nuestra guerra civil allí, en el aspecto de destrucción, pues no hubo. No haber, hay un patrimonio. Me decía el actual obispo de Guadix, Lázaro, habría que hacer algo igual en Guadix. Guadix es mucho. No hay patrimonio, lo que hay nada. ¿Por qué? Porque la guerra dio palo, pues, en lugar de la invasión francesa, las desamortizaciones y ya el remate nuestra guerra, en civil, porque en civil nada. Yo sé que eso no está de moda hablar hoy, pero porque con mucho que queramos no podemos blanquear la historia. Entonces, nuestra guerra en civil, una guerra entre manos nunca civil, ¿verdad? Entonces, lamentablemente. Pero bueno, ahí está. Y él hace un estudio arqueológico, una reconstrucción arqueológica de ese rico patrimonio de bienes muebles. Luego, pues, su magnífico patrimonio documental, su bibliografía, que es excepcional, completísima, y yo creo que es un libro que ha sido un acierto, aunque vía internet, en la red, pero que tenía que. El libro creo que la tesis fue de la tesina del 2000 y algo, ¿no? Nunca tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Yo me congratulo, me da mucha alegría, y como yo sé que Javier es un hombre con inquietudes, es un hombre que dice, bueno, pues cuánta gente se casa, se acomoda, y yo sé que tiene inquietudes, hacer una gran tesis doctoral. Yo le animo a hacer tesis doctoral, que la está haciendo ya, y que yo espero que pronto la vamos a tener nada, que es un estudio de todas las iglesias del Albaicín, ahora sí la Granada, y eso quiere decir que quiera mejor. En fin, el Albaicín de Granada es un territorio que yo manejo muy bien, y hay muchas iglesias que se han perdido, o que están cerradas, o que ya no existen, pero sí hay un gran inventario de cómo era la iglesia, la capilla, o sea, hacer una reconstrucción de eso realmente importante. Es una gran aportación a la historia del arte y a la historia de la cultura. Mi más sincera enhorabuena, yo le agradezco mucho su presencia noche además tan fría, me siento congratulado después de Granada, pues en fin, con la noche de frío y un poco, bueno, pues dejándome allí la gente, pero bueno, encantadísimo, y que pronto veamos otra vez la presentación de tu gran libro, Las iglesias del Albaicín. Será el complemento a esta magna obra de la Sacra Capilla de Salvador. Muchas gracias. Quiero expresar mi profundo agradecimiento y más sincero agradecimiento de ver tantas caras aquí conocidas, desconocidas, pero bueno, una profunda satisfacción el poder comprobar que este tipo, mucho por lo menos inquietud, agradecer muy especialmente a Lázaro su presencia de aquí, porque yo sé de primera mano las dificultades que está teniendo por los motivos que él ha expresado aquí, con esa gran exposición que estamos hablando de Granada, que está organizando en Granada,
claro, yo estoy muy orgulloso de que, no solo de que haya sido, sino y agradezco que el orgullo, y he venido con mucho, encantadísimo. No quiero tampoco extenderme mucho, efectivamente, bueno, ver la luz digitalmente, ya sabemos los rigores que está produciendo esta monumental crisis en la que estamos inmersos, y la cultura, pues desgraciadamente, es una de las primeras que suele pagar el pato, ¿no? Entonces me siento feliz, me siento orgulloso de que la Asociación Ángel de Arrabal, en esa apuesta que hace siempre por la defensa del patrimonio de no solo de Úbeda, el rico patrimonio y de la cultura, pues haya tenido a bien en respaldar este estudio que en su momento suele pasar con el señor de Salvador. Entonces, bueno, he preparado una presentación que va a ser breve sobre, bueno, aquí les muestro la elaboración del libro, que ya quiero decirles que ya desde hoy se puede ver. Yo soy un pacto base. Bueno, pues ya desde hoy me comentaba Ramón y me comentaba Vicente que ya desde hoy está disponible el libro en internet también, en el sentido de que, bueno, la apuesta firme y decidida que el acceso gratuita y pública, en ese sentido, pues es de agradecer. Yo me sumo en esa actitud y sin ningún problema, pues mi obra o mi pequeña aportación pues la pongo a disposición de todos ustedes, del gran público. Antes de nada, pues bueno, tendría que decir, pues bueno, ¿por qué surge un trabajo de investigación de este tipo? Lo ha explicado muy bien Lázaro, porque bueno, efectivamente lo hablamos con él en un momento, mientras realizábamos los cursos de doctorado en la Universidad de Granada, pues se fue madurando la idea, se le propuse a mi amigo Lázaro y pese a sus primeras reticencias, pues luego consideramos que bueno, que podría ser un tema que podría resultar enjundioso, que podría ser muy subjetivo el hacer un estudio sobre este tema. ¿Por qué un trabajo sobre este tipo? Podemos remitir unas 4 razones que son fundamentales. Surge este trabajo como culminación a la curso de doctorado, como una memoria de licenciatura, leída, como hemos dicho, en 2001 ante un tribunal. Por mi nacimiento, obviamente, en Úbeda, pues conozco su patrimonio, conozco la riqueza que encierra esta tierra y siempre he estado motivado y me he sentido interesado por conocer estos aspectos de este patrimonio, esta cultura que nos rodeaba. Aparte del patrimonio de Úbeda, la figura de Andrés de Valdivia se yergue, se alza de sobremanera y poderosamente aquí en esta ciudad. Entonces, la presencia de Andrés de Valdivia, que todos conocemos bien, y la contribución que hizo en esta obra de Salvador. Y luego, sobre todo, la inexistencia hasta ese momento de un estudio monográfico integral, que es a lo que aludía el profesor Gila, y con entidad sobre este excepcional edificio. Esos son fundamentalmente y a grosso modo las razones que explican el por qué surge este trabajo. De ahí surge esta memoria de licenciatura, bueno, aquí les pongo una foto original, que es la que está depositada en la Universidad de Granada. Y luego el caso es que, bueno, pasaron los años, ese trabajo se quedó ahí, pasaron los años, numerosos años, desde el 2001, hasta que, bueno, pues llegó el día de mi boda, que como no podía ser de otra manera, pues me casé en la Sagrada Capilla de Salvador. Nació mi hija, ya aseguro que ninguna de estas tres. Lo puedo asegurar, porque mi hija, esta siempre, esta es mi hija. Siguen pasando los años y, bueno, pues produce una serie de conversaciones con aquí el amigo Vicente,
y la Asociación Cultural Lumbretense Alfredo Cazabal Laguna, que se interesan por darle aire, como se dice en el argot periodístico, ¿no? O darle difusión a estos libros. Y este es el momento en el que nos encontramos, ¿no? La presentación del libro de Salvador, volvemos al momento inicial. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de este libro? Pues bueno, como bien, no se ve muy bien, ¿no? Habría que apagar la luz. Se ve muy bien, pero bueno, lo vamos a explicar porque lo vamos a ver mejor. Aquí esta fotografía concretamente es un poco el índice estructurado, se estructura el trabajo en 9 puntos que se desarrollan con una amplia, se ponen los objetivos que se pretenden con este trabajo, una amplia introducción histórica, como bien dice Lázaro, el estudio nos vamos centrando, vamos descendiendo de lo general a lo particular para ir entendiendo un poco todos los entresijos que encierra este edificio, que encierra este movimiento. Y bueno, desglosando un poquito la introducción, como hemos dicho, donde se exponen brevemente las motivaciones fundamentales para la realización de este estudio. El segundo punto, que sería, hablamos de Úbeda en los albores de la modernidad, ¿no? Es la Úbeda de la Edad Media, la Úbeda vasco-medieval, donde hablamos de condicionantes geográficos, históricos, por qué surge la ciudad en el enclave donde se pone, la importancia de las grandes familias, en este caso, pues bueno, los condicionantes geográficos surge como un enclave excepcional, pues bueno, sobre el primer núcleo, la era Terra de Cázar, como todos sabemos, el profesor Huete de la Universidad de Huelva ha encontrado también los primeros vestigios de ese enclave. El paso de la cultura musulmana, que fue muy importante también y determinante, incluso en la misma morfología urbana, en el mismo trazado viario que conservamos en el mismo antiguo, en el casco antiguo, o las mismas murallas, que Úbeda, como bien sabemos, es una de las pocas ciudades de Andalucía que aún conservan casi íntegramente sus murallas. Surgen edificios ya dentro de la época cristiana, como nuestra recién recuperada colegiata de Santa María, o es colegiata. Y luego, pues bueno, en el segundo punto de este primer apartado, las grandes familias ubretenses, donde hablamos fundamentalmente de los Tobos y los Molinos, los Caperas, los Arandas del siglo XV como precedente, y todos toman el relevo que se alzan los Tobos y los Molinos como grandes familias del siglo XVI, como Diego de los Tobos, el hospital de Santiago, Juan Vázquez de Molina, delante, en la ciudad de construcciones que son de todos conocidas. Y bueno, pues ya pasaríamos a lo que es el punto número 3, donde ya nos vamos centrando en lo que es la figura de Francisco los Tobos y la fundación que pretende identificar. En el primer punto hablamos de Francisco los Tobos como la gran figura de la España carolina. Efectivamente fue un personaje singular, como de una nobleza de tipo bajo-medio, cómo va escalando y cómo va alzándose hasta adquirir un posicionamiento de respeto y de gran entidad como una figura magistral dentro de lo que era la política europea y bueno, acaparó numerosísimas figuras, como sabemos, señor de Canina, señor del Mármol, adelantado de Cazorla, caballero de la Orden de Santiago, aquí tenemos un retrato suyo. Y luego, pues bueno, nos centramos en lo que es su fundación, la idea que tenía de fundar. Hacemos un breve recorrido sobre la evolución de lo que supone la idea de la muerte y el por qué las personas tienen ese afán de enterrarse y van evolucionando de los primitivos enterramientos hasta llegar a las capillas funerarias. Cómo se van levantando en mausoleos, desde incluso como las lápidas sepulcrales, antes se enterraban en las afueras de la iglesia, en los atrios de la iglesia, como si ese espacio interior se lo van comiendo ese espacio interior se lo van comiendo las grandes familias de las ciudades y van adquiriendo capillas, van erigiendo sepulcros, van agotando ese espacio. Y el gran proyecto de los Francisco de los Tobos, que como sabemos se componía de 4 pilares básicos, donde primero contaba con una fundación hospitalaria precedente, que era el Hospital de los Viejos Honrados del Salvador. Estaba compuesto también por su palacio, conocemos también el
planos de Dolby de Vega, que se conserva en el archivo de Simancas, y su capilla funeraria. Efectivamente sorprende, como bien ha dicho Lázaro, es un templo a la soberbia, sin ninguna duda, porque sorprende que un edificio, yo creo que todos los que somos de Úbeda, cuando le explicamos a alguien que no se trata de una iglesia al uso común, sino de que es un templo funerario para enterrarse un señor y su esposa, o un linaje, una familia, se sorprende, ¿no? Como cualquiera puede decir, estamos ante una iglesia, pues no, es un templo funerario. Efectivamente para los cultos personales de la familia, pero ante todo es un panteón funerario. Y el cuarto pilar de este macroproyecto que pretendía hacer el Don Francisco, que fue la universidad, finalmente no se pudo conseguir. Sí hubo un estudio general de letras con Bula, incluso al mismo nivel que la Universidad de Salamanca o de Alcalá, porque efectivamente los hilos que manejaban todos también favorecía que este tipo de cosas estuviera representado por el papado. Así pues, seguimos descendiendo hasta centrarnos en lo que es el estudio de la Iglesia del Salvador. Hablamos de la materialización de la fábrica, cómo es un proyecto singular, efectivamente, los condicionantes previos que hay. Hablamos de la capilla de la capilla que tenía la familia en la iglesia de Santo Tomás y de las distintas fases constructivas que va sucediendo, que van saliendo a través de la obra. Hablamos también, lógicamente, de los artistas y de dos etapas fundamentalmente. Una primera etapa, al frente de la cual quien da el plano, de alguna manera el plano de la obra, entre 1536 y 1539, Diego Siloé. Y aquí le adjunto una reconstrucción que se hizo, una aproximación a la planta, a la hipotética planta que Siloé concibió para hacer una relectura, como dijo Lázaro de los contratos de fábrica. Aportamos una aproximación a la planta donde, si se fijan ustedes, es parecida a la iglesia, pero vemos que falta la sacristía y vemos también que tan solo hay dos puertas de acceso, una lateral y la puerta principal. Posteriormente, la segunda etapa, entre 1540 y 1559, con Andrés de Vandermeer ya al frente de la obra, que aporta, como novedad, aporta la sacristía y una tercera portada, que es la portada sur, la portada meridional, presidida por ese magnífico tondo con la calidad que es de una belleza sublime. Así pues, bueno, hablamos del singular complemento de la fábrica para enriquecer y para hacer más rico este estudio global que pretendíamos, y hablamos de lo que es la sillería de Coro, del maestro Gardiño, magnífica sillería desaparecida en los años de la guerra, que tenía la Secretaría del Salvador. Y también pues, recogemos los grandes programas iconológicos los grandes programas iconográficos de escultura que realizaron, encabezadas franceses trabajamente, así como su interpretación iconológica también, basándonos también mucho en los estudios del Dorado Santiago Sebastián y de Joaquín Montepardo. Abordamos también los estudios en este sentido de la iglesia, de la reja, de la tradicional reja del maestro de Ocando, labrada en Toledo, de la sacristía con esas excepcionales obras de Pañuelo, con ese discurso iconográfico e iconológico magnífico y hartamente sutil. Aquí les muestro una fotografía del año de 1913 de la sacristía, donde se pueden observar algunas pinturas, algunos cuadros que vamos a ver también posteriormente, que son muy curiosas. Y por supuesto las portadas, ¿no? Con ese discurso iconográfico y su interpretación iconológica que da para tantísimo. La portada principal conocida, la portada norte, la portada de Santiago, y la portada sur con ese magnífico fondo de la caridad al que hemos aludido. Exponemos unas conclusiones, efectivamente llegando y entendiendo perfectamente lo aportado por Valdelvira, que resulta muy curioso, Lázaro, la verdad es que
que siempre se comentaba, por debajo de todos los asistentes, que siempre se comentaba al respecto de las bóvedas del Salvador, que sí era un edificio un poco medieval, ¿no? En el sentido de que las bóvedas aportaban unas bóvedas de crucería y que eso era una rémora que tenía el maestro Siloé. Curiosamente, en la investigación que hice para este trabajo, yo descubrí que no, que era una aportación porque en la relectura de los contratos de Siloé exponía que tenían que ser bóvedas al romano. Entonces chocaba con lo que finalmente se hizo. Las bóvedas que tiene El Salvador en su nave son bóvedas ideadas por Vanderbilt. Y tal es así que esos mismos terceletes que están ahí están en La Guardia, en la iglesia de Santo Domingo del convento de La Guardia. Están exactamente los mismos terceletes allí, pues, lo que demuestra que fue Vanderbilt el que hizo esas nervaduras y que no son achacables a Siloé, pues, porque él había escrito que tenían que ser unas bóvedas al romano. Se aporta un apéndice documental también en esta obra, como prácticamente para finalizar la obra, donde se ponen los contratos de las capillas, publicados por Gómez Moreno tanto en el 6 y en el 40, el contrato de Gambón del Presbiterio, un inventario. Recordaré al amigo Vicente que en 1968 el memorial también de las bulas, bienes y escrituras de 1571 y el contrato de los bustos de los evangelistas de Pedro de Sayas de 1634, los cuales transcribimos íntegramente y están contenidos dentro del libro. Aquí les muestro unas figuras porque el inventario efectivamente es muy subjetivo, no habla de pintura, no habla de... Perdón, el inventario es riquísimo, no habla de toda la dotación que tenía la capilla, de pintura, de cuadro litúrgico, de plata, de ajuar textil. Aquí, pues bueno, uno de los cuadros que tenía el Salvador, esta magnífica crucifixión, o este tríptico con la adoración de los reyes, también magnífico. Son fotografías de 1613. De 1913, efectivamente. El magnífico relicario, que es magnífico, una belleza singular, escuela granaria, el San Juanito, el célebre San Juanito, bueno, pues, el célebre cáliz de Carlos V, que regalara a su secretario, la magnífica custodia, las cruces, también, la su parroquial, y también la belleza con los evangelistas en los extremos de la misma. Ternos, los riquísimos ternos que tenían también, todo ese inventario está ahí y aporta todo esto que estamos ilustrando en este momento. Las mangas de cruz, fíjense qué magnífica, qué maravilla de manga de cruz, qué maravilla, lo que nos hace una idea de la dotación impresionante que finalmente, pues, una bibliografía que viene a recoger hasta ese momento lo que existía sobre la Santa Capilla del Salvador, y nada más, tan solo no quiero entretenerles más, tan solo quiero darles muchas gracias por su asistencia. Quiero decir también y expresar públicamente mi agradecimiento a tres personas que han tenido a bien a colaborar en la edición de este libro, como son Baldo Padilla, Francisco Javier Rodríguez y Miguel Ángel Lechuga, fotógrafos que, a lo mejor no conocen ustedes, pero yo sé que son sobradamente conocidos, sobre todo en el ámbito de internet, por las magníficas puestas en escena que hacen de nuestra ciudad. El libro va ilustrado con una preciosa con una maravilla de fotografías. Yo confieso francamente que soy seguidor suyo porque es que me encanta todo lo que hacen. Entonces les propuse la posibilidad de colaborar en esta edición electrónica y desde el primer momento pues tuve su apoyo, su beneplácito y su disposición, cosa que quiero agradecer públicamente. Y nada más, agradecer a todos ustedes esta asistencia, agradecer a mi familia, a mi mujer, a mi madre, a mis hermanos que están todos aquí y nada más, espero que este sea el principio de otras muchas aportaciones y otros muchos libros que se van a publicar. Muchas gracias.
a dar una noticia muy sorprendente. Además, estoy viendo las imágenes, porque siempre he dicho que las portadas, salvo la principal, que sigue el modelo, la de Granada, la del Perdón de Siloesca, las dos portadas son aportaciones valdivianas. Pues el año pasado, hace año y medio, pues yo Benito Valdés de Prieto, dicho arte español, gran experto en pintura, en dibujo, en el Museo Romántico de Madrid se encuentra un dibujo de Siloé y es la portada sur del Escalón. Lo sabes, ¿no? Lo dije, ¿no? No hemos hablado de Es eso. que él mandó el dibujo, dice, pero la portada sur del Salvador. Bueno, ya, es que eso ya lo publicó él. Claro, la identificación me mandó el dibujo, que la portada sur. Es justo un fragmento de donde están los ancones, donde descansa la cornisa, de esta portada ya firmado por Siloé. Que dice que Siloé siguió de alguna manera Circulando la hora. Muy bien. Bueno, hay una cuestión que es precisamente, has tenido suerte con mi exclusividad de investigación. Porque, por desgracia, afortunadamente, Francisco de los Cobos y Juan Vázquez de Molina quisieron hacer otra capilla frontera a esa. Afortunadamente no la hicieron y aquí tenemos este hermoso edificio que es el Palacio de las Casas. Y en fin, y por último, pues agradecerle a todos ustedes pues, la asistencia, lo digo en nombre de nuestra asociación, y creo que la apuesta que nosotros hemos hecho precisamente por la obra de Paco no ha sido en falta de muchísimo menos, y animamos desde luego a cualquiera que quiera seguir investigando sobre la historia de Lugo, el patrimonio de esta ciudad, a que así lo haga y dentro de lo que nosotros